Antecedentes de hecho. Artículo No a las mentiras. Oficiales de la Policía Nacional del Ecuador inician una protesta en su sede el 30 de septiembre del 2010. El entonces presidente se dirigió a la Legión de Quito, pero cuando éste estaba a punto de salir del regimiento policial, los policías no lo dejaron, por lo que su equipo de seguridad lo llevó al hospital, en donde fue rodeado por policías para evitar que el entonces presidente fuera sacado del hospital. Después de que las tropas se enfrentaron en una guarida especial de la policía y del ejército. En estos hechos murieron 2 policías y 2 militares, así como un estudiante universitario. Estos hechos han sumido al Ecuador en una crisis política calificada como un claro intento del gobierno ecuatoriano de cambiar el sistema democrático ante la OEA. Estos hechos generaron notorio interés público y provocaron diferentes interpretaciones y reacciones de la opinión pública ecuatoriana. En ese contexto, el 6 de febrero del 2011, Emilio Palacio Urrutia, ex periodista, columnista y editor de opinión del Universo, publicó un artículo titulado No a las mentiras, criticando al entonces presidente Rafael Correa por el posible indulto del 30S a las personas involucradas en los hechos sobre los hechos mencionados. Proceso judicial por difamación grave y abuso de poder. El 21 de marzo del 2011, el entonces presidente Rafael Correa acusó a la víctima de calumnia grave y abuso de poder, siendo el 20 de julio del 2011 en el juzgado 15º penal del Guayas dictó sentencia y condenó a Palacio Urrutia, Pérez Lapenti y Pérez Barriga a 3 años de prisión y una multa. También se les ordena pagar solidariamente al querellante 30 millones, a cambio el Universo deberá pagar 10 millones de dólares. Además de la condena a los coactores y a el Universo a hacerse cargo de las costas procesales, incluidos los honorarios de abogados. La víctima interpuso en primera instancia un recurso de nulidad de la sentencia y posteriormente apeló y solicitó la nulidad de la sentencia original. Palacios Urrutia interpuso un recurso de hecho. Todas las denuncias fueron desestimadas. El 28 de febrero del 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos aceptó el indulto del entonces presidente para las víctimas del caso y ordenó el inicio del proceso. Antecedentes de los hechos. Durante el gobierno del entonces presidente Rafael Correa Delgado, quien se desempeñó como presidente del Ecuador desde el 15 de enero del 2007 hasta el 24 de mayo del 2017, el diario El Universo y sus periodistas fueron sancionados oficialmente a través de funcionarios gubernamentales, el gobierno, incluido el entonces presidente. Las acusaciones se produjeron en el que entonces el presidente describió como una respuesta a años de ataques sistemáticos organizados contra él y su gobierno por la compañía anónima del Universo, entre otros grupos económicos. Las acusaciones oficiales se hicieron en un juicio contra contra los medios o sus empleados, mientras que las acusaciones verbales se hicieron principalmente cuando el presidente de turno estaba involucrado en un espacio de radio y televisión gubernamental llamado Enlace Ciudadano. El tribunal examinó los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de los relatores de las Naciones Unidas sobre la libertad de expresión y afirmó que, analizando los hechos, hay un trasfondo de confrontación y conflicto entre el entonces presidente y los medios que criticaron su gobierno. Derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Dado que el presente caso se sancionó penalmente a las víctimas con motivo de la publicación del artículo No a las mentiras, el cual era un artículo de opinión que criticó la actuación del entonces presidente en el ejercicio de sus funciones y que abordó una cuestión de interés público, el tribunal consideró que el Estado es responsable por la violación al derecho a la libertad de expresión, en términos del artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Derecho de circulación y residencia. El tribunal constató que el señor Palacio Urrutia abandonó Ecuador tras su renuncia para reubicar su residencia en los Estados Unidos de América desde agosto del 2011.
Al respecto, el tribunal consideró que las acciones del Estado, particularmente el juicio y la condena penal impuesta al señor Palacio Urrutia, el cual sucedió con ausencia de garantías del debido proceso y las declaraciones del entonces presidente en los medios de comunicación, generaron inseguridad y un temor fundado en la víctima de que el Estado no actuaría ante el riesgo que podría existir de ser privado de su libertad o su vida, lo cual provocó la salida del país. Por otro lado, la Corte advirtió que no consta que el Estado haya realizado acciones dirigidas a proteger al señor Palacio Urrutia ante las amenazas que ocurrieron en su contra o de su familia, o que se hayan tomado medidas que le permitan un retorno voluntario, digno y seguro. En consecuencia, la Corte consideró que se configuró una restricción de facto de derecho de circulación, que además derivó en una restricción por medios indirectos de la libertad de expresión del señor Palacio Urrutia, y por lo tanto una violación del artículo 22 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, en relación con los artículos 13 y 1.1 del mismo instrumento. Derecho al trabajo. El tribunal advirtió que el proceso penal y la condena penal en contra del señor Palacio Urrutia tras la publicación del artículo No a las mentiras y las circunstancias que rodearon dicho proceso, que incluyeron un contexto de confrontación y conflictividad con el entonces presidente, provocaron que el señor Palacio Urrutia renunciara a su trabajo como periodista en el diario en el que laboraba. Por las mismas razones, la Corte consideró que las posibilidades para el ejercicio de la profesión del periodista señor Palacio Urrutia se vieron afectadas con posterioridad a su renuncia, debido a su imposibilidad de obtener empleo en Ecuador por el Chilling Effect, que provocó el proceso en su contra y la necesidad de abandonar el país para vivir en los Estados Unidos de América. Asimismo, la Corte advirtió la falta de oportunidades de realizar su trabajo como periodista mientras vivía en dicho país. En consecuencia, la Corte concluyó que el Estado es responsable por la violación de derecho a la estabilidad laboral en perjuicio de Emilio Palacio Urrutia, en términos del artículo 26 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, en relación con los artículos 13, 22 y 1.1 del mismo instrumento. Derecho a la propiedad. El tribunal advirtió que la sanción civil impuesta en la condena por el juzgado 15º confirmado por la Corte Provincial constituye un monto muy superior a los ingresos que los mismos percibían y en su totalidad superaba el doble del capital social con el que el universo gozaba. De esta forma, de haberse ejecutado dicha sentencia, se habría producido la insolvencia de las presuntas víctimas y la quiebra del medio de comunicación. Asimismo, la Corte recordó que la sanción civil impuesta fue resultado de condena penal que constituye una violación al derecho a la libertad de expresión de las presuntas víctimas. En este sentido, la sanción civil sin duda constituyó un riesgo al derecho a la propiedad de las presuntas víctimas. Sin embargo, la Corte advirtió que las presuntas víctimas no sufrieron ningún daño patrimonial directo con motivo de esta sentencia, pues la misma nunca fue ejecutada. Asimismo, consideró que no fue acreditado el nexo causal entre el juicio seguido en contra de las víctimas y la posible pérdida de utilidades para los accionistas del universo. En consecuencia, concluyó que el Estado no es responsable por la violación al artículo 21 de la Convención. Derecho a la libertad personal. El tribunal consideró que las restricciones a la libertad personal de las presuntas víctimas por las actuaciones que tuvieron que realizar durante el juicio seguido en su contra son inherentes a la existencia de un proceso penal, por lo que no constituyeron una limitación que vulnere al derecho a la libertad de expresión en los términos previstos por el artículo 7 de la Convención. Asimismo, el tribunal constató que la mera existencia de la condena penal en contra de las presuntas víctimas no constituyó una restricción a su libertad personal, en tanto la misma no fue ejecutada y debido a lo que entonces presidente otorgó un perdón, extinguió la pena. En consecuencia, concluyó que el Estado no es responsable por la violación al artículo 7.2 de la Convención. Decisión del juzgador en el caso del periodista Emilio Palacio Urrutia y los demás directivos del diario El Universo. El 24 de noviembre del 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia mediante la cual declaró la responsabilidad internacional del Estado de Ecuador por las violaciones a diversos derechos en perjuicio del periodista Emilio Palacio Urrutia y de los demás directivos del diario El Universo. En particular, la Corte concluyó que el artículo No a las mentiras, publicado por el señor Palacio Urrutia respecto de hechos ocurridos en Ecuador el 30 de septiembre del 2010, constituyó un artículo de opinión que se refirió a un asunto de interés público, por lo que gozaba de una protección especial en atención a su importancia en el debate democrático. De esta forma, advirtió
que la sentencia condenatoria impuesta por el delito de injurias calumniosas graves contra la autoridad y la sanción civil impuesta con motivo de dicha condena constituyeron una violación a la libertad de expresión de las víctimas del caso. En consecuencia, la Corte concluyó que el Estado es responsable por la violación de los artículos 8, 9, 13, 22, 25 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en adelante Convención o Convención Americana, en relación con los artículos 1, numeral 1 y 2 del mismo instrumento. El análisis del presente caso fue realizado en el siguiente orden. Primero, como derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Segundo, como derecho a la libertad personal. Tercero, como derecho a la propiedad. 4, derecho a la circulación y de residencia. Y por último, como derecho al trabajo. En reparaciones, la Corte determinó las siguientes medidas de reparación integral. Primero, como restitución, adoptar todas las medidas necesarias para dejar sin efecto en todos sus extremos la sentencia del 20 de julio del 2011 y que fue confirmada el 22 de septiembre del 2011. También publicar el resumen oficial de la sentencia una sola vez en un diario oficial y en otro diario de circulación nacional y publicar la sentencia en su integridad en el sitio web oficial del Poder Judicial. Como garantías de no repetición, establecer vías alternativas al proceso penal para la protección al honor de los funcionarios públicos respecto a opiniones relacionadas con su actuación en la esfera pública, crear e implementar un plan de capacitación a funcionarios públicos para garantizar que cuentan con los conocimientos necesarios en materia de derechos humanos y libertad de expresión. También indemnización y compensación, pagar las sumas monetarias fijadas en las sentencias por los conceptos relativos al daño material e inmaterial y el reintegro de costas y gastos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y dará por concluido el caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia. En el caso que estamos tratando, podemos decir que la decisión del juzgado para emitir el criterio se basó en la vulneración de los siguientes derechos: los derechos a la libertad de expresión, intereses de los periodistas, la circulación, la residencia, porque se fueron del país, la estabilidad laboral, porque ellos tuvieron que renunciar a su trabajo, las garantías y protecciones judiciales no con el debido proceso, no hubo un debido proceso, el derecho a la defensa tampoco hubo un derecho a la defensa porque se emitió el juicio, la sentencia sin que ellos estuvieran presentes, y esos serían los criterios que hubo para emitir esta decisión. La decisión fue que dejó sin efecto todo lo que implica la sentencia del 20 de julio y el 22 de septiembre. Podemos también analizar aquí que no se cumplen con la finalidad en el Estado ecuatoriano, no se cumple, que tenemos esos vacíos, pero también podríamos dejar un precedente que creo que faltó, de la forma de actuar de los periodistas y de los medios de comunicación que a veces atentan contra el buen nombre de las personas y la honra de las personas y el derecho a la intimidad. Gracias. Este proceso es considerado uno de los más emblemáticos durante el correísmo contra la prensa. Desembocó en una condena a 3 años de prisión en contra del columnista Emilio Palacio y los directivos del Universo, que son Nicolás Pérez Latenti, César Enrique Pérez Barriga y Carlos Eduardo Pérez Barriga, así como el pago de una suma solidaria de $30 millones. La condena dispuso además que el diario Universo debería pagar $10 millones adicionales, lo cual la Corte determinó que el artículo de opinión de Palacio era un texto de interés público para el debate democrático y consideró que la sentencia impuesta por la sanción económica contribuyeron a una violación al derecho de libertad de expresión. Sentó un precedente significativo para amparar el periodismo independiente y mantener la libertad de expresión como la piedra angular de una sociedad democrática. Oportuno cuando se discute en una ley de comunicación. La Corte reiteró que no se puede desarrollar el rol de un control periodístico a las autoridades en asuntos de interés público si la prensa no es libre de dar información e ideas
y si no tiene amplia libertad para juntar, recolectar y evaluar esa información e ideas, de tal manera que cualquier medida que interfiera con las actividades periodísticas obstruirá inevitablemente el derecho a la libertad de expresión en sus dimensiones individuales y colectivas. La sentencia habla de los delitos contra los hermanos Emilio Palacio y Pez, cuando Rafael Correa trata de auspiciar a los medios con leyes y políticas del Estado. Nos hace sentir su dolor y el dolor de los trabajadores y demás colaboradores del diario El Universo, que se quedaron sin trabajo, dada la tenacidad del heroico periodismo independiente. No logró este objetivo y a pesar de las obstrucciones legislativas, administrativas y judiciales ilegales orquestadas por el Todopoderoso, logró su misión. La Corte estadounidense sentó un importante precedente para proteger el periodismo independiente y defender la libertad de expresión como piedra angular de una sociedad democrática. Discusión oportuna de la legislación de comunicación. El tribunal estadounidense enfatizó repetidamente en asuntos de interés público. La prensa no puede ejercer el papel del control de prensa por parte de las autoridades para recopilar y evaluar información e ideas sin el libre flujo de información y una amplia libertad de reunión. Cualquier medida para interferir con las actividades de los periodistas como tales impedirá inevitablemente el derecho a la libertad de expresión a nivel individual y colectivo. La Corte Americana de Derechos Humanos considera que exigir a un funcionario público que calumnie o insulte a otros, aparentemente para buscar una reparación, pero en realidad para silenciar las críticas a su comportamiento, es la esfera pública. Es una amenaza real a la libertad de expresión. El tribunal explicó que en este procedimiento, conocido como procedimiento estratégico contra la participación pública, es un ejemplo del mal uso de los ordenamientos jurídicos para impedir el ejercicio efectivo de la libertad de expresión. Esto es en tanto más grave cuanto que las bofetadas sirven como mecanismo para presionar a los periodistas, no solo para impedir la publicación de reportes, criterios o investigaciones, sino también para entorpecer el debate democrático que debe ser libre y abierto.